Lo que conviene es no equivocarse con el rival. Es verdad que la primera victoria nos da todo. Lo primero que permite es que todos vengamos con otra cara al entrenamiento y a eso ya es mucho. Porque al final venir con alegría aquí a entrenar, que la ha habido, la ha habido y no me quejo incluso cuando no conseguíamos esos resultados. Pero al final las victorias y tú asientas todas las ideas muchísimo mejor si tienes los 3 puntos en el bolsillo. Y te hace encarar el siguiente partido con otras perspectivas, ¿no? Pero es verdad que no nos podemos equivocar con el rival más allá de los resultados o de la clasificación. Igual que no se podían equivocar con nosotros los rivales. ¿Vale? Máximo respeto porque es un rival que juega y juega muy bien, a pesar de las dimensiones del campo, que creo que les perjudica a ellos más que a nadie en su juego. Son un rival que lo intenta, que son atrevidos, que intentan atraerte, que no hay juego directo en segunda jugada, o las hay muy pocas en los 2-3 partidos que yo vi. Es un rival que sabe jugar, que tiene las ideas muy claras y conviene que nosotros no nos equivoquemos de partido. Pero sí es verdad que lo encaramos con otra alegría, ¿no? Con otra... Se ve a la gente más feliz, ¿no? Yo vi el partido de ellos contra el Hércules, por ejemplo, es un equipo de buen trato y ellos no desmerecieron en ningún momento, y en el minuto 95 tienen un cabezazo que de milagro no entra. Entonces, conviene no equivocarse, ya los chicos están advertidos, conviene no equivocarse porque además mejor que sea así, ¿no? Un rival que te permita y que sea un poquito parecido a nosotros, porque eso a nosotros nos va a venir pelín mejor. Sí, pero bueno, al final todos, estas dinámicas son todas iguales, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo ganando, no perdiendo, al final entre más ganas, más cerca está la derrota. Y entre más pierdes, más cerca está la victoria. Al final esto es solo tener paciencia, tranquilidad y trabajar para cambiar la dinámica de manera positiva y efectiva, ¿no? Ellos ganaron igual que ganamos nosotros y ahora toca ir allí a masticar arena, ¿no? A masticar arena y tragar arena, ¿no? Un bocadillo de arena, digo yo. Esto se va a hacer bola aquí, pero si somos capaces de tragarlo, al final va a ser nuestro el partido, porque creo que al final nosotros vamos a hacer un buen partido y nos vamos a merecer la victoria con total seguridad, porque los chicos están trabajando bien y porque el talento va a tener que salir sí o sí. Es que en el fútbol no hay explicaciones. No ganamos durante 6 partidos y no hay explicaciones. Estoy segurísimo, de ello lo he hablado, y aquí se trabajaba muy bien. El entrenador trabajaba muy bien, el que estaba aquí. Y yo vi partidos que no mereció ganar, no mereció perder. Y ya lo expliqué el otro día, no los mereció perder. Y porque el fútbol es como es, pierdes, se te va en un detalle. Al final el demonio está en los detalles, ¿no? Y eso es lo que tratamos de controlar, ¿no? Tú eres mejor o menor pero entrenador o estás para un nivel o para otro, a más detalles controles del juego. Eso es lo que te hace subir de categoría, lo que te hace subir de nivel. Y aquí es lo mismo, esos detalles te hacen perder un partido, te hacen ganar. Yo soy canario y a los canarios nos cuesta siempre cuando salimos fuera, pero con el Tamaraceite gané, creo que sí, fuimos el equipo canario que más puntos ganó fuera de casa. Al final las rayas están para romperlas y un aliciente más, ¿no? Que no hayamos ganado nunca fuera, en las Islas Baleares, es un aliciente más para intentar traernos los 3 puntos. Un motivo más para ir allí a traernos los 3 puntos. Ale es uno más ahora mismo. No voy a dar ventaja ni voy a dar pistas, pero Ale es uno más ahora mismo y cuenta como cuentan todos los que están disponibles, salvo Badá. Es uno más. Es uno más para la lista, pero no es uno más que se sume. Es Ale, es el capitán, con lo que eso conlleva, ¿no? Pero también es verdad que los demás todos están muy bien y lo bueno es eso, que todos se lo pongan difícil a todos, porque eso es lo que nos va a dar la vida, ¿no? El crecimiento individual, que eso redunda en el rendimiento colectivo. Pero no es porque los demás estuviesen, sino porque es un chico que está trabajando muy bien. Yo vengo con la cabeza limpia, no tengo prejuicios con nadie, yo no pregunté cómo iba ni cómo no iba, no sabía ni el calendario ni... Y eso me hace tomar decisiones más independientes, lo dije la otra vez, ¿no? Y Paul venía trabajando bien, es un chico que tiene la portería entre ceja y ceja, y se vio no solo en el gol, sino en la siguiente acción que tuvo, ¿no? Que tenía pase, pero él fue por la portería y el central tapó el tiro, un tiro que tenía muy buena pinta. Entonces, pero, insisto, igual que Ale, es uno más, y lo que significa que Paul haya metido es
la mejora colectiva, ¿no? Porque tú dices, todos se ponen con las orejas tiesas, todos pendientes de que pueden quedarse fuera, pueden quedarse en la grada, o pueden quedarse en el banquillo, pueden jugar más o pueden jugar menos, pero que todos tienen posibilidades. También es un llamamiento a los que menos han jugado, ¿no? A Nico, que trabaja incansablemente y no tiene esa oportunidad, Mesa, que juega muchísimo menos, Pala, por ejemplo, que trabaja como una bestia y tiene pocas oportunidades. Es un toque de aviso a los que juegan mucho, que se pueden quedar fuera, y a los que han jugado menos, que en cualquier momento pueden entrar.